Bueno, hermanos, Pablo está intentando decirle a Timoteo cuál es el uso correcto de la ley. Y entonces Pablo dice ahí, la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto que no fue dada para el justo. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? ¿Será que hay personas que son justas, personas que son buenas, personas que siempre hacen el bien, y por otro lado hay personas malas, pecadoras, impías? ¿O hay un solo grupo? Exactamente, hermanos. Realmente no hay personas justas sobre este mundo, solo que hay personas que se creen justas, ¿sí? Personas que dicen ante sus ojos, ante sus propios ojos, no, pues yo soy una buena persona, yo no he hecho nada mal a nadie. Sí, he dicho una mentira, pero eso no me va a condenar porque Dios es bueno, Dios es misericordioso y me perdona. Y al igual esa mentirita que acabé de decir, no hace mal a nadie. Pero realmente, o sea, como vamos a ver en el estudio, no hay persona justa ni aún una. Y yo quiero, hermanos, que en esta mañana seamos lo más sinceramente posible delante de Dios y con nosotros mismos. Ahorita vamos a hacer un buen uso de la ley, vamos a examinarnos a nosotros mismos, vamos a entender realmente cuál es nuestra condición delante de Dios. Y no podemos ocultar nada a Dios. ¿Qué pasó en Adán y Eva en el huerto de Edén? ¿Qué pasó? Adán pecó, la mujer pecó, se escondieron detrás de los arbustos, pero Dios los encontró. Dios sabía lo que ellos habían hecho, así que no podemos nosotros ocultar absolutamente nada delante de Dios. Así que, hermanos, sincerémonos, con un corazón sincero vamos a examinarnos el día de hoy, hermanos. ¿Listo? Entonces aquí dice que la ley fue dada para los pecadores. Entonces, primero hay un grupo primero de transgresores y desobedientes. Son aquellos que no tienen compromiso alguno con las leyes, parámetros, y por eso se vuelven desobedientes o transgresores. O sea, que personas que conocen la ley, pero no se quieren sujetar a ella, ¿sí? Por eso se vuelven desobedientes. También hay otro grupo que se llaman impíos y pecadores. No reconocen en absoluto las realidades espirituales, o sea, no respetan en absoluto las realidades espirituales. Son aquellas personas impías que toman como lo reverente, lo toman como algo que no es nada para ellos. También habla de los irreverentes y profanos, que tienen indiferencia total en cuanto a lo que es recto y a lo que nos lleva a ser, y eso nos lleva a ser profanos. Y esos primeros tres grupos que se encuentran ahí están relacionados con los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Y ahorita vamos a ver cada uno de los puntos de la ley de Dios y vamos a examinarnos. Pero básicamente la ley de Dios se divide en 2 grupos. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestros deberes para con Dios, ¿sí? Y los otros 6 mandamientos tienen que ver con los deberes para con nuestros hermanos, ¿sí? Entonces ahí sigue hablando que Pablo en la carta que pues también la ley fue dada para los parricidas y matricidas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es un parricida? ¿Qué es un matricida? Alguien que mata a su papá o mata a su mamá, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver un poco más a fondo. Los homicidas, pues que esto matan. Los fornicarios, los que tienen que relaciones previas o fuera del hecho matrimonial, ¿sí? Los fornicarios. Los secuestradores, o sea, eso también tiene que ver con relación a ¿qué? A los que roban. Los mentirosos y los perjurosos. O sea, en ese momento eran los que pues decían mentiras, ¿no? Y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Eso se refiere a aquellas personas que enseñan falsa doctrina. Ahora,
Así básicamente esa es la lista que nosotros tenemos ahí en Primera de Timoteo. Pero vamos a ver realmente qué es lo que nos dice la ley moral de Dios, qué es lo que nos dicen los 10 mandamientos. Y lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que la ley nos muestra nuestra condición. Y la ley es como un espejo. ¿Quién se ha visto a un espejo? Todos nosotros, ¿cierto? Y cuando nos vemos a un espejo, nos miramos en la mañana y decimos, uy, qué guapos somos, ¿cierto? No, ¿cierto? Realmente miramos que está el pelo desordenado, que hay algo en nuestros ojos, que necesita ser ¿qué? Limpiado, arreglado, corregido. Entonces la ley es como un espejo, nos muestra realmente cuál es nuestra condición espiritual. Y les hago una pregunta, ¿quieren verse hoy en el espejo de la ley? ¿Quieren examinarse a sí mismos? A ver qué tal están, a ver si de pronto alcanzan a llegar al cielo. ¿Sí? ¿Quieren examinarse? Vamos a ser honestos, hermanos, honestos con nosotros mismos. Dios a nosotros no podemos ocultarle nada a Dios, seamos honestos. El primer mandamiento, a ver si está ahí. Dice, bueno, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento que encontramos en Éxodo capítulo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Quiero hacerles una pregunta. ¿Es Dios primordial en sus vidas? ¿Es Dios a quien realmente amas con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo lo que tú eres? Hermanos, si amamos a cualquier cosa, sea un amigo, a la esposa, al esposo, o incluso nos amamos más a nuestras vidas que a Dios, estamos siendo idólatras, hermanos, porque hay algo que está ocupando el puesto de Dios en nuestro corazón. Pregunta, ¿cuántas veces le hemos dado a la espalda a Dios por conseguir lo que nosotros más deseamos? ¿Sí? ¿Cuántas veces queremos algo y ese algo nos impide o nos pide que apartemos a Dios de nuestras vidas y nos vamos tras eso? Hermanos, eso es idolatría. Idolatría no es arrodillarse al frente, también es arrodillarse frente a una imagen, pero no solamente es eso, hermanos, también es amar algo más de lo que realmente amamos a Dios. Y nuestro amor hacia Dios debe parecer como si nosotros aborreciésemos todo lo demás, ¿sí? Ese es un amor tan grande, o sea, ese es el amor que nosotros deberíamos de tener para con Dios. Dice ahí, no te harás, el segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Esto significa que no debemos hacernos un Dios a nuestra conveniencia, ni con nuestras manos, ni en nuestra mente. A veces nosotros creamos o dioses con nuestras manos o las personas, algunos alfareros crean dioses, estatuas de piedra, de palo y empiezan a adorar a esas estatuas. Y eso es lo que quiere hacer referencia a ese mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Pero también nosotros a veces con nuestra mente creamos dioses que no existen, ¿sí? O sea, creamos un Dios que no existe. Pregunta, ¿quién ha sido culpable de este segundo mandamiento? ¿Sí? A veces pensamos que Dios es pura gracia, pero que no es justo, ¿cierto? Que Dios va a perdonar, pero que no va a tener por inocente al culpable. Entonces, van 2 de los 10 mandamientos. ¿Quieren seguir? Sí, vamos a ver. No tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano. ¿Cuántas veces hemos tomado el nombre de nuestro Dios en vano? ¿Cuántas veces, hermanos? A veces cuando nos pegamos o nos dan una mala noticia o cuando pasa algo en nuestras vidas decimos, ay,
y pronunciamos el nombre de Dios, como si fuese algo bajo o algo que no tiene estima. Entonces, ese es el tercer mandamiento. El cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo. Cada semana usted aparta al menos un día para pasar en comunión con Dios y descansar. Al menos un día a la semana para poder tener una comunión con Dios, para poder hablar, para poder pasar tiempo con Él, para compartir en la congregación. O hay semanas que pasamos nosotros trabajando diaria, o sea, semanalmente sin descansar. ¿Nos ha pasado, cierto? Sí. Y aquí pues hay mucha controversia en cuanto al día de reposo, que si debe ser el sábado, que si debe ser el domingo o en qué día. Pero realmente la Biblia, Pablo nos dice a nosotros que no importa cuál sea el día, lo importante es tener un día para el Señor. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Han honrado siempre a sus padres en la manera que es agradable ante los ojos de Dios? Desde pequeño hemos sido siempre obedientes a nuestros padres. ¿Sí? Ahí está un padre y su hijo. A ver. No, realmente acordémonos, hermanos, acordémonos cuando éramos pequeños, cuando éramos niños, esa rebeldía que nosotros mostrábamos para con nuestros padres, ¿cierto? ¿O no? O llamo a sus papás y les pregunto, hermanos, en serio. Y eso es algo muy común que viene en nuestra naturaleza, el ser desobedientes a nuestros padres. Entonces, ¿hemos deshonrado a nuestros padres y a nuestra mamá? Sí, ¿cierto? El otro mandamiento, no matarás. Uy, yo creo que sí nos salvamos todos, ¿cierto? ¿O qué piensan? ¿Qué habla acerca la Biblia de no matarás? O sea, básicamente entendemos de no quitarle la vida a otra persona, ¿cierto? Pero Jesucristo lo elevó hasta tal punto que dijo que a cualquier persona que uno odiare con el corazón a esa persona, uno ya ha cometido ¿qué? Homicidio en su corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido odio, rencor hacia otra persona? Culpable, ¿cierto? No cometerás adulterio. Bueno, el adulterio comúnmente se conoce como tener relaciones fuera del hecho matrimonial. Pero Jesucristo igualmente nos dijo que a cualquier persona que codiciare a otra persona en su corazón ya ha cometido adulterio. Y seamos honestos los hombres. ¿Cuántas veces hemos codiciado a otras mujeres? Eso está en nosotros, ¿sí? Y pues las mujeres, algunas también codician a otros hombres. ¿Culpables o inocentes? ¿Sí? No hurtarás. ¿Alguna vez has tomado algo tan pequeño, algo insignificante que no te pertenece? ¿Sí, cierto? Y algo también que no es insignificante. Eso es hurtar, hermanos. Entonces, a un ladrón, o la Biblia dice que un ladrón no podrá entrar en el reino de los cielos. No darás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Has mentido alguna vez? ¿Has dicho una mentirita pequeñita? ¿Sí? Todos, ¿cierto? Todos nosotros. No codiciarás. Eso significa que no debemos desear nada que le pertenezca a nuestro hermano. ¿Quién de nosotros ha deseado algo? Ha codiciado. Que no era de nosotros, sino de nuestro hermano. Todos nosotros. Cuando, hermanos, nosotros nos examinamos a nosotros mismos a través de la ley de Dios, ¿qué encontramos, hermanos? ¿Que somos culpables o que somos inocentes?
culpables, ¿cierto, hermanos? Y quizás piensen que, bueno, ser culpable es algo insignificante, hermanos, pero ¿a quién hemos ofendido? A Dios. O sea, no hemos ofendido al hermano, no hemos ofendido al pastor, hemos ofendido es a Dios, el soberano, hermanos. Y eso a nosotros nos debería dar un poco de temor, nos debería espantar, porque es que el pecado a veces nosotros lo minimizamos a una forma tal de que es insignificante para Dios, pero Dios, hermanos, Dios es un Dios santo, 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 que Él no tiene comunión con el pecado, que Él no tiene relación con el pecado. Y nosotros le hemos ofendido. Ahora, hermanos, ¿la ley tiene poder para salvarnos? ¿La ley tiene poder para poder hacernos a nosotros justos? No, todo lo contrario. La ley tiene poder es para condenarnos, ¿sí? Para acusarnos a nosotros mismos. Es como el espejo. Yo uso el espejo para limpiarme. ¿Será que veo que está embarrada aquí la cabeza de huevo y voy con el espejo y me intento limpiar? No, ¿cierto? Simplemente con el espejo veo mi condición, veo mi pecado y tengo que ir a buscar cómo me limpio eso que tengo en la cara. Y bueno, quizás estemos pensando que nuestro pecado, el pecado que nosotros hemos hecho, no ha hecho mal a nadie, ¿cierto? ¿Quién de nosotros ha pensado eso? ¿Quién de nosotros dice, bueno, pues dijo una mentirita, pero esa mentirita no está perjudicando a nadie? O miré a esa mujer, pero bueno, eso solamente queda entre Dios y yo y ya más nadie lo sabe. O tomé este lapicero y me lo eché al bolsillo porque necesitaba uno y eso queda entre Dios y yo y nadie más lo sabe y no estoy perjudicando porque mi amigo o mi hermano no va a quedar en la pobreza porque le robé un lapicero. ¿Quién de nosotros ha tenido ese razonamiento? Y dice, bueno, pues, ¿qué tal si guardo de aquí en adelante todos los mandamientos? Si me porto como una buena persona, entonces puedo llegar al cielo guardando los mandamientos. ¿Quién ha pensado eso? Todos nosotros, seamos honestos. Cuando nosotros nos examinamos y decimos, uy, la hemos embarrado, pero espere tantico, vamos a intentar cambiar para ver si podemos llegar al cielo. Pero realmente no podemos, hermanos, no podemos a través de la ley. La ley, hermanos, no nos salva. La ley no salva absolutamente a nadie, porque la ley exige una obediencia completa. Y si quieres ser salvo por la ley, pregúntate, ¿he guardado todos los 10 mandamientos durante toda mi vida perfectamente? Si es así, puedes ir por medio de las obras, pero si no es así, hermano, amigo, estás condenado por la ley, porque la ley no nos salva, la ley nos condena, hermanos. La ley no salva a nadie, la ley condena. Dijo un predicador, es mejor tratar de cruzar el Atlántico en un barco de papel que tratar de llegar al cielo por medio de las obras. Charles Spurgeon lo dijo. O sea, es más fácil que nosotros armemos un barquito de papel, nos subamos a él e intentemos cruzar todo el mar, todo el Atlántico, que intentar ganarnos el cielo por medio de las obras, hermanos. ¿Reconocemos eso? Y la ley no solamente nos acusa, sino también nos da a nosotros un veredicto. Nos dice a nosotros que hemos pecado y que somos culpables y que merecemos el infierno. ¿Cierto, hermanos? Así, la ley es directa. Dice en Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que ¿qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el justo juicio de Dios. Amén.
La ley nos condena y nos cierra nuestra boca y nos hace quedar bajo el justo juicio de Dios. Ahora, hermanos, el problema a veces no es reconocer que hemos pecado. A veces ese no es el problema. El problema a veces es que no reconocemos o no conocemos a quién hemos ofendido. Hermanos, y cuando entendemos que Dios es un Dios santo, que aborrece el pecado, que ha creado el infierno para castigar justamente a aquellos que han cometido pecado, aquellos que han hecho maldad, entendemos que Dios es un Dios santo y no tendrá comunión con el pecado, hermanos. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están ¿qué? Bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no perteneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Fuerte, ¿no? Fuerte esa palabra que usa ahí el apóstol Pablo, maldito. Todo aquel que no permaneciere ¿en qué? En la ley, en los 10 mandamientos. Fuerte. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esa palabra maldito? Separado de Dios, condenado. Hermanos, entendamos esta mañana que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios, ahorita estamos en una época de gracia, que Dios está esperando que más personas crean en Jesucristo, que se arrepientan, que le confiesen a Él como Salvador, pero llegará un día, hermanos, donde Dios mismo descargará su ira sobre aquellas personas que no se arrepintieron, hermanos. Y como último, como tercer punto, la ley. ¿Cuál es entonces el beneficio de la ley? Si la ley nos condena, si la ley nos muestra nuestro pecado, ¿cuál es el beneficio de la ley? ¿Para qué sirve la ley? Para llevarnos a Cristo, hermanos. La ley siempre apuntará hacia Cristo. Pero cuando nosotros reconocemos nuestra condición, porque si nosotros intentamos justificarnos a través de la ley, pues Cristo no tendrá valor para nosotros. Dice ahí en Gálatas 3, del 19 al 24, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley que es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados en aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido que nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Esa palabra ayo hace referencia a un esclavo que estaba siendo tutor de un niño hasta que el niño llegase a la edad madura. Entonces, la ley ha sido ese tutor de nosotros hasta que nosotros llegásemos a comprender que la salvación es a través de la fe en Jesucristo, a través de la gracia por medio de la fe en Jesucristo. Amén, hermanos. Y algo muy hermoso, hermanos. Cristo no vino para abrogar la ley, no vino para quitar la ley, sino vino para cumplir la ley.
Él cumplió las ordenanzas de la ley a la perfección. Primera de Pedro 2, del 21 al 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondían con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, entendamos esta mañana, comprendamos esta mañana que Jesucristo cargó todos nuestros pecados sobre esa cruz. Todas las veces que quebrantamos nosotros la ley de Dios, todas las veces que ofendimos a Dios, Jesucristo cargó eso sobre Él mismo en el madero. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 3 que Él se hizo maldición por nosotros, porque Él fue colgado sobre un madero como un malhechor, como un delincuente, como un pecador, pero sin pecado, cargando el pecado de todos nosotros. Dice la Biblia que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los de nosotros, sino los de todo el mundo. Él cargó en la cruz esos pecados. Y algo que pasó en la cruz fue que esa comunión que tenía Jesucristo con el Padre fue quebrantada, fue rota. Porque ¿qué dijo Jesucristo estando en la cruz? Dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento Jesucristo estaba llevando el pecado de toda la humanidad sobre sus hombros, y Dios no tiene comunión con el pecado y dio la espalda a su Hijo. Y en ese momento es cuando Jesucristo se hizo maldición por nosotros, separado, olvidado por Dios en la cruz. Y Él lo hizo por amor a nosotros. Porque cuando aún nosotros éramos débiles, impíos, pecadores, profanos, Cristo murió por nosotros. Hermanos, y si entendemos eso esta mañana, y si recibimos completamente esa gracia que Jesucristo nos está dando a nosotros, seremos salvos de la ira de Dios. Seremos salvos de la condenación de la ley. Ya no estaremos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y hay personas que rechazan a Jesucristo porque prefieren vivir sus vidas en lascivias, en pecados, en borracheras, en cosas vanas, que le están llevando a la condenación, que le están llevando a atesorar más ira para el día de la ira. Yo no sé, hermano, si tú o amigo, si en esta mañana has reconocido tu condición de pecador, si has reconocido que has pecado y has quebrantado la ley de Dios y que necesitas a Jesucristo como tu Salvador. Si lo necesitas, si has reconocido esa necesidad, búscalo. Cree en Él, confiésale a Él tu necesidad de Él. No esperes más. Hoy estamos acá, estamos respirando, estamos escuchando la palabra de Dios. Quizás esta noche o mañana no estemos respirando. No tengamos esa oportunidad para reconocer esa necesidad de Jesucristo, para reconocer que Jesucristo es el único que a nosotros nos puede salvar.
Hermanos, ¿cuándo es el día de salvación? ¿Cuándo podemos ser salvos? Hoy mismo podemos ser salvos. ¿Hemos reconocido nuestra condición de pecadores? Sí, cierto. No podemos negar eso. ¿Reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Señor? ¿Queremos entregarle nuestra vida a Él para salvación? Hagámosle, hermanos. Hoy es el día. Hoy es el día. Y ya para terminar, hermanos, amigos cristianos, entendamos cuál es la posición de la ley ahora en nuestras vidas como creyentes. La ley nos sigue mostrando nuestra necesidad y nos sigue empujando hacia Cristo. Pero hay dos posiciones en cuanto a esto. Hay personas que quieren vivir guardando, o cristianos que quieren vivir guardando la ley con el propósito de asegurar su salvación, ¿sí? O sea, con el propósito de ser salvos. Ya dicen que están en Cristo, pero guardan la ley por seguridad para poder llegar al cielo. Eso se conoce como el legalismo. Y la otra contraparte es el antinomianismo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay personas que dicen, ya no estamos bajo la ley y podemos hacer absolutamente todo lo que nosotros querramos, ¿cierto? Esa es una posición que realmente debería tomar el creyente cuando ha entendido que esos pecados llevaron a Jesucristo hasta la cruz. Cuando una persona ha recibido el Evangelio, cuando una persona ha sido sellada con el Espíritu Santo a uno le da poder para guardar la ley. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no vamos a pecar nunca más como creyentes? No, ¿cierto? Porque dice la Biblia, el que dice que no tiene pecado, que no ha cometido pecado, es un mentiroso, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia, hermanos? Es en el practicar el pecado. Dice la Biblia que los que practican el pecado no heredarán el reino de los cielos. ¿Y eso qué quiere decir? Esas personas que dicen ser cristianos, que dicen ser creyentes y viven una vida completamente en deseos desenfrenados de la carne, que viven mostrando, viviendo una vida de laxivia, de fornicación, de borracheras, y dicen, bueno, pues yo ya estoy bajo la gracia, pues a mí qué me importa, ¿sí? Pero no se trata de guardar la ley para ser salvos, ni tratar de ser buenas personas para mostrar al mundo de que sí somos salvos, sino se trata de una transformación interna. Jesucristo sí vino a salvar, pero también vino a ¿qué? A transformar vidas, a transformar vidas. Una vida transformada es un reflejo de que ha creído el Evangelio, pero una vida que no demuestra una transformación es porque realmente no ha entendido el Evangelio, no ha comprendido el Evangelio. No ha sido transformada por Jesucristo, por lo tanto no ha sido salva. Así que, hermanos, ya para concluir, ¿te crees una buena persona? ¿Crees que eres una buena persona? ¿Sigues creyendo que mereces que Dios te ame, te sirva, te haga todo lo que tú quieres que Él haga? No, ¿cierto? Somos culpables por la ley. Somos culpables por la ley. Ahora en Cristo, hermanos, ¿usamos la ley para seguir condenándonos a nosotros mismos? No, ¿cierto? La ley la usamos para recordar cuánto Dios aborrece el pecado y para irnos a nosotros haciendo morir lo terrenal que hay en nosotros y poder irnos santificando. Así que yo te invito esta mañana a que te examines, hermano. Estoy hablando a los que han creído en Jesucristo. ¿Cómo estás llevando tu vida? ¿Realmente es una vida que refleje el amor, refleje una transformación de Jesucristo?
¿O sigues viviendo igual que antes? Y amigo, que no has creído, que no has puesto tu fe en Él, yo te invito a que hoy veas a Jesucristo como el único camino a la salvación. No hay otro camino más. Si intentas guardar la ley, estás atesorando ira para el día de la ira, porque no vas a guardar perfectamente la ley, nunca. Así que yo les voy a pedir que por favor inclinemos nuestras cabezas y yo quiero que pues nadie va a estar mirando. Yo quiero que si en esta noche, en esta mañana, alguno de nosotros reconoció que ha pecado, que ha quebrantado la ley de Dios, que merece el justo juicio de Dios, que levante su mano. Alguien que haya reconocido hoy que ha pecado en esta mañana, levante su mano. O sea, han reconocido que han pecado. Si ha sido así, levanten su mano. Yo creo que todos nosotros reconocemos que hemos pecado contra Dios, que le hemos ofendido, que le hemos hecho mal a Él. ¿Y quién de nosotros reconoce en esta mañana a Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Quién de nosotros puede decir que Jesucristo ha entendido el Evangelio y quiere recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador? Yo les invito, hermanos, amigos, a que hoy pongan su fe en Él, a que confíen en Él, a que depositen toda su confianza en Él. Él es el único que a nosotros nos puede salvar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos ha mostrado, tu ley nos ha mostrado la necesidad de ser salvos, la necesidad de un Salvador. Nos ha mostrado también nuestra condición de pecadores, de que hemos quebrantado tu ley y te hemos ofendido. Señor, que puedas tú en el día de hoy transformar vidas, Señor. Que aquellas personas que quieren ser transformadas, que han reconocido que necesitan de un Salvador, que hoy tú les transformes, les cambies, le hagas una nueva criatura en esta mañana, Señor. Y gracias te damos por esa gracia inmerecida a favor de nosotros. Ese amor sublime, esa gracia sublime que has tenido para con nosotros, en que siendo aún pecadores, tú nos has amado y has muerto por nosotros en la cruz. Te has hecho maldición ahí. Has cargado todos nuestros pecados, Señor. Que reconozcamos el día de hoy esa salvación que tú nos estás ofreciendo, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.